bueno que sigues con nosotros. Ahora te invito a escuchar a Juan Germán Ortiz con el tema La Fe Cristiana. Yo soy Mayra Melgarejo y tú estás en Creyendo lo Imposible. Muy bien, Santiago, capítulo 2, del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el reino de las aves hay un pájaro africano de vistoso color llamado luraco. Cuando las nubes aparecen en el cielo del continente africano, el luraco se empieza a poner nervioso y busca con desesperación dónde esconderse o guarecerse de la lluvia. Hay una cosa que el luraco sabe. El luraco sabe que si es alcanzado por la lluvia, el agua hará que su plumaje se decolore o pierda sencillamente su color. Santiago nos habla de una fe que no se decolora con la lluvia de la vida. Santiago nos está hablando de una fe que no pierde su color con la lluvia de la vida. Esa fe es la fe cristiana, la fe que nosotros tenemos, la fe que nosotros sustentamos. Es una fe resistente a la lluvia de la vida. Yo quiero que me permitan entonces, de una manera sencilla, hablarles de la fe cristiana, de la fe cristiana. Hay tres cosas que noto en el pasaje, es decir, ante la pregunta ¿en qué se funda la fe cristiana? El pasaje tiene tres respuestas. La fe cristiana se funda en una persona. En una persona, la persona más grandiosa, una persona grandiosa. ¿Qué dice el pasaje? Verso 1, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención que Jesús no se aleja más de 120 kilómetros de su casa.
Por ejemplo, Jesús no escribe libros. Por ejemplo, Jesús no organiza ejércitos. Jesús no fue a la universidad de su tiempo. A los 33 años realiza su obra cumbre y la realiza suspendido entre el cielo y la tierra, clavado en una cruz, en un monte que tiene forma de calavera. Es capaz de sufrir hambre y Él es el pan de vida. Tiene sed y es capaz de decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cansado del camino. Sin embargo, Él es capaz de decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es capaz de cambiar el odio en amor en una persona llamada Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a una mujer que estaba destinada a la muerte, la rescata para darle vida, a pesar de que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús es notable porque no enseña como la gente de su tiempo, sino que enseña con autoridad. Pero también una persona gloriosa, no solo grandiosa, sino gloriosa. Fíjate lo que dice el pasaje, verso 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué es glorioso Jesús? Porque es único en su entrada a este mundo. Nosotros hemos entrado a través de un padre, de una madre. Jesús entra a través de una virgen y en su entrada los ángeles se manifiestan. Pero también Jesús es glorioso en su muerte. Entre la hora sexta y la hora novena se dice que hubo tinieblas en toda la tierra. El sol se escondió. Se esconde como si tuviera vergüenza de lo que está pasando allí en el Calvario. Es Beethoven el que compone una sinfonía que se ha llamado la Sinfonía Inconclusa. Yo quiero decirte que Jesús, suspendido otra vez entre el cielo y la tierra, es capaz de declarar: consumado es. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que la ley demandaba, que todo lo que nuestro pecado requería para que fuera perdonado, simplemente ha sido consumado de parte del Señor Jesús. Y podemos tener el perdón de nuestros pecados a través de la fe al creer en Jesús como nuestro Salvador. Generalmente los epitafios se escriben en mármol o se ponen con letras doradas. Déjeme decirle que el epitafio de Jesús no está ni con letras doradas ni está escrito en mármol. Simplemente está en labios de un ángel que dice: no está aquí, pues ha resucitado. Déjeme decirle que también en su salida de este mundo Jesús es grandioso. Unos ángeles se pararon junto a aquellos discípulos, unos varones vestidos de blanco, y dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Tan grandioso y tan glorioso es que divide el calendario. Por ejemplo, se habla de una fecha antes de Cristo o una fecha después de Cristo.
Y eso no es más que el reflejo de lo glorioso que es el Señor Jesucristo. Es más, no hay un índice de fuego que se pueda plantear frente o en contra de Jesús. La segunda cosa, la fe cristiana se fundamenta en un principio, no solo en una persona, sino en un principio inmutable, es decir, algo que no puede cambiar, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una fe. Y tenemos que decidir dónde vamos a poner nuestra fe, en nosotros, en otros, en el dinero, en la religión, en dónde vamos a poner nuestra fe. Bueno, Santiago nos dice que nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si han notado que Judas nunca le llamó Señor a Jesús. Ahora, si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador. Ustedes pueden recordar a una mujer que simplemente tiene flujo de sangre y está frustrada, tiene una fe frustrada. ¿Por qué? Porque sencillamente ha gastado todo el dinero que tiene, ha buscado a los mejores médicos y está peor. Bueno, déjeme decirle que esta mujer frustrada en su fe en la medicina hace de la fe, fíjese bien, hace de la fe su medicina. Y sencillamente va a encontrar, cuando toca el borde del manto del Señor, la sanidad que por 12 años anduvo buscando y no pudo encontrar. Es Juan el que pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Y yo creo que es la misma pregunta que nosotros debiéramos hacernos ante la adversidad, ante los problemas, ante la amenaza que enfrentamos cada día. Bueno, Juan pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Y él mismo contesta, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también hay un principio inviolable. Dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Estaba leyendo que las ranas son capaces de comerse cualquier cosa que les molesta. Y cuando yo voy a los evangelios encuentro dos ranas. Una rana se llama Jacob y la otra rana se llama Juan. Cuando llegan a una aldea de samaritanos, hay algo que les molesta y entonces mirando a Jesús le preguntan, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Déjeme decirle que Jesús era constructor, pero constructor de puentes, no de murallas. A veces la gente no cree en Jesucristo, yo decía el domingo pasado, no porque no quieran a Jesucristo, sino porque hay una muralla con la cual se topan, y esa muralla es la que nosotros hemos construido, que impide que puedan llegar a Jesús. Hay iglesias que construyen murallas en torno a ellas, de tal manera que es tan difícil entrar a esa iglesia, formar parte de esa iglesia, ser aceptado en esa iglesia, porque el círculo es tan homogéneo, tan especial, se aman tanto entre sí que uno más no cabe. Y si entrara Jesús, tampoco lo recibirían. En una tienda se leía un cartel y ese cartel decía: la única diferencia entre las tiendas es la forma en que éstas tratan a sus clientes. Y yo diría, la única diferencia entre las iglesias es la forma en que éstas tratan a los pecadores. A los pecadores.
Déjeme decirle la tercera cosa: la fe cristiana se fundamenta en un poder, no solo en un poder, no solo en un principio, no solo en una persona, en un poder. Ese poder es el amor. El amor tiene una meta, el amor tiene una meta. ¿Qué dice en el verso 8? Amarás a tu prójimo. El problema no es tener amor y sentir amor y andar flotando, me explico, porque el amor llegó a tu vida. Eso no sirve para mucho. El amor que tú has recibido de parte de Dios no sirve para mucho si tú no lo canalizas hacia tu prójimo. ¿Para qué sirve el amor de Dios? Si el amor de Dios, lo primario es la orientación que tiene. Juan 3:16 dice que Dios amó a quién. No dijo Dios amó y punto, sino Dios amó al mundo. Y sencillamente amarás a tu prójimo. El amor que hemos recibido de Dios debe de ser canalizado hacia nuestro prójimo. Supe de una mujer que murió de hambre. De un hambre muy curiosa. Toda la vida tuvo hambre y murió con hambre. Si tú me preguntas cuál es el hambre que nunca la dejó, el tener una caricia de su esposo. Yo quiero decirle que la medida del amor de Dios es la medida de nuestro amor al prójimo. Tú quieres saber qué tanto amor de Dios hay en tu vida, ve qué tanto amas a tu prójimo. ¿A cuál? Pues a los que no conoces y a los que viven contigo. Ahí está todo. Si no puedes encontrar el amor de Dios reflejado en tu relación con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo, entonces lo demás es pura teoría, puro perico verde. ¿Me explico? El amor de Dios tiene que reflejarse hacia la gente. Alguien ha dicho, amamos las cosas y utilizamos a las personas. Una niñita, una señora recogió a una huerfanita, una niñita huerfanita, y cuando la llevó a su casa, la niñita no quiso pasar al vestíbulo y se quedó allí hundida en el llanto. La madre dijo, es decir, esta señora le dijo a sus 3 hijitas que había un solo secreto mediante el cual podían ganar a la pequeña. Y entonces la hija más grande trajo su muñeca nueva. Y la segunda fue corriendo y trajo su estufita nueva. Pero sin embargo, la huerfanita seguía llorando. Fue entonces que la más pequeña, y sin traer nada en sus manitas, corrió al vestíbulo y se sentó junto a la niña que lloraba y comenzó a llorar con ella, poniendo sus manitas sobre sus hombros, acariciándola y demostrándole su amor. Inmediatamente, ¿qué pasó? La niña se calmó y entró a la casa y se unió a la familia. Todos descubrieron que el secreto para ganar a otros es el amor. El amor al prójimo. Alguien preguntaba, ¿no sería viril mostrar mi enojo? Sí, pero sería como Cristo si usted lo perdonara. Ahora, déjeme decirle que el amor tiene una medida, no solo una meta, el prójimo, sino una medida. ¿Cuál va a ser la medida con la que nosotros vamos a amar al prójimo? Bueno, el amor que tenemos para con nosotros mismos. Fíjate lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En nuestras iglesias, y particularmente en algunas muy tradicionales, se piensa que el verdadero discípulo es el que más sabe de la Biblia. Cosa con lo cual yo, después de 50 años de andar en estos
en estos ministerios o menesteres, como quiera, pues yo me he dado cuenta que eso no es cierto. No es el que más sabe de la Biblia. Los bautistas nos hemos destacado por enseñar la Biblia, pero teóricamente, que la gente memorice. Los verdaderos discípulos no son los que más saben, sino los que más aman. Por ejemplo, un día las cataratas del Niágara se congelaron. Déjeme decirle que las cataratas del amor hacia los demás nunca deben congelarse. Un hombre vio una vez a un niño hambriento que estaba temblando de frío, y entonces, muy molesto, alzó su vista al cielo y dijo: Dios, Dios, ¿cómo puedes permitir tanto sufrimiento? ¿Por qué no haces algo, Dios? Y entonces, tras un silencio prolongado, el hombre quedó aterrado cuando escuchó la voz de Dios que le dijo: ciertamente he hecho algo, te hice a ti. La medida del amor es amar sin medida. Yo quiero animarle a que su fe la ponga en el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa, le quiero animar para que su fe sea sin acepción de personas. Déjeme decirle que todos los hombres, independientemente del color que tengamos en la piel, tenemos el mismo origen y podemos llegar a tener el mismo Padre, y que no hay diferencia, que la diferencia pueden ser nuestras virtudes o nuestros defectos, pero todos los hombres debemos de tener la gran oportunidad de conocer a Jesús. Cuando nosotros no les hablamos del Evangelio, nosotros estamos diferenciando, estamos discriminando, estamos simplemente pasando por alto a la gente que Dios nos manda amar. Dios ha puesto el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo canalicemos hacia nuestro prójimo más cercano. Yo le quiero animar dos cosas. La primera, su fe en el Señor Jesucristo, que la ponga en Jesús, en una persona que nunca le va a fallar. Y la segunda, que su fe sea sin acepción de personas. Si usted toma la decisión, yo le quiero invitar entonces para que se lo diga a Dios, para que le diga a Dios: Dios, yo quiero confiar en ti, quiero depender únicamente de ti, quiero poner mi confianza solamente en ti. Pero también para que le diga: Dios, permite que mi fe sea sin acepción de personas, que no haga distinción entre la gente, que no me encierre en una muralla, que no me considere tan especial, que la gente no me entienda, sino que pueda tener puentes de comunicación para que la gente que sufre y que padece pueda aceptar y conocer de Jesucristo. Qué maravilloso y qué importante es poder tener una fe, pero sobre todo una fe en Cristo, una fe en Cristo Jesús que pueda cambiar tu vida, que pueda cambiar tus expectativas, que pueda cambiar todo tu entorno y lo que tú eres. Así es que si tú no tienes una fe en Cristo Jesús, si tú no tienes una fe cristiana, yo te invito a que tú la puedas tener hoy, a que tú puedas poner tu confianza en las manos de Jesús. Si tú no sabes cómo hacerlo, en Creyendo lo Imposible te podemos ayudar. Solamente tienes que marcarnos al 55 66 18 76. Y la voz amiga que te conteste te va a guiar en una oración.
poderosa para que tú le puedas pedir a Jesús que entre en tu corazón y poder tener expectativas y situaciones diferentes. Así es que no le cambies, regresamos en un momento y estás en Creyéndolo Imposible.